grabación ya va a iniciar. Listo, ahora sí ya está la grabadora activada. Entonces les decía, aquí en la plataforma primera semana, entonces aparecía el movimiento armónico simple y las ecuaciones. Entonces, la demostración a partir de ecuaciones diferenciales y tomando como referencia, entonces, una función sinusoidal, analizándola en un espacio de 2 dimensiones a partir de una circunferencia. Y aparecía, nada, solamente eso. La prueba inicial pues ya la habíamos realizado la semana anterior. En el foro de presentación, por ahí los vi a todos, creo que me faltó uno, creo que me faltó un hito, no sé, por ahí tengo el datico. Y para esta semana, entonces, como les digo, vamos a trabajar ahora unos ejercicios, de aplicación de lo de la semana anterior, y vamos a hacer el primer laboratorio, que gira en torno al péndulo simple. Entonces, vamos a utilizar el simulador PET que les mostraba la semana anterior para generar el escenario pues para hacer el laboratorio, la práctica. Vamos a ver 2 prácticas, una iniciando jugando un poquito con las masas y otra después jugando con las longitudes de la cuerda en el péndulo. Entonces vamos a hacerlo en el simulador, entonces para que cada uno de ustedes lo pueda realizar sin ningún inconveniente, y plantearon algunas conclusiones. Y como les digo, sobre la última parte, entonces vamos a hablar sobre ondas, básicamente los elementos que conforman o que componen una onda, para meternos en este cuento. Recordemos que la semana anterior a cada uno de ustedes le asigné cada uno de ustedes seleccionó uno de los fenómenos de onda para presentárnoslo a partir de la próxima semana. Entonces, si no terminamos hoy lo de ondas básicos, entonces la próxima semana concluimos y arrancamos con los que alcancen ese día hablando sobre fenómenos de onda, y con eso le vamos dando salida a la primera nota evaluativa. Entonces, para que no se le olvide, preparen una presentación bien chévere, si tienen algún video o si pueden hacer un laboratorio ustedes mismos ahí en vivo. Hay cositas muy sencillas cuando hablamos de fenómenos de onda que se pueden realizar con unos materiales muy simples. Entonces, pues también todo eso hace parte de... Bueno, entonces vamos a arrancar. La presentación que les voy a mostrar está ya montada en la plataforma. La pueden entonces acceder sin ningún inconveniente. Ahí está, entonces se las voy a mostrar, no la he puesto en pantalla completa. Ya vamos a arrancar por acá con la tutoría número 2 y vamos a hablar entonces de ondas. Bueno, primero vamos a hacer algunos ejercicios y luego vamos a hablar de ondas. Entonces les comparto pantalla, por favor. Me confirman si están viendo la presentación. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, recordando un poquito lo que hablábamos en la clase anterior, decíamos que el movimiento armónico simple, pues entonces cumple al igual que los otros movimientos, con una serie de ecuaciones o modelos matemáticos que me permiten explicar el fenómeno, que me permiten modelar el fenómeno más bien. Entonces, recordemos que la física, nuevamente les reitero, es la ciencia que se encarga de explicarnos los fenómenos que nos rodean, los fenómenos naturales, desde los más diminutos hasta los más amplios o extensos. Entonces, la física es una ciencia bastante amplia y encontramos una gran variedad de ramas que se desprenden de la misma. Entonces, desde el estudio subatómico, por ejemplo, que es una de las especialidades, hasta el estudio del universo, que ya estamos hablando pues de las ligas mayores en cuanto a tamaño. Entonces, la física pasa por todo eso y se soporta mucho en la matemática, porque a partir de los modelos matemáticos que se pueden realizar a partir de los diferentes fenómenos estudiados, entonces podemos sacar teorías, podemos llevar a generalidades. Entonces, específicamente en el movimiento armónico simple, entonces los físicos del momento, en su época, cuando se empezó a estudiar el movimiento o este tipo de movimientos, entonces generaron toda una teoría soportada en fórmulas matemáticas para explicar el comportamiento de este movimiento. Entonces, en este cuadrito tenemos el resumen de las ecuaciones que me describen el movimiento armónico simple. Entonces, primera columna, pues me habla o me hace referencia a la variable que vamos a analizar o estudiar. Y la segunda y la tercera, entonces me dicen si lo vamos a hacer en el eje horizontal o en el X, si el movimiento es horizontal, o si la proyección es sobre el eje Y, en el eje vertical. Entonces, las fórmulas que corresponden a la elongación, que es simplemente la posición o la distancia del punto de equilibrio del objeto, la partícula, en un determinado tiempo o instante t, está dada por estas fórmulas. Entonces,
Si es en el horizontal, pues se determina o se denomina como X. Si es en el vertical, se determina o se denomina como Y. En ambos casos se representa la elongación, que es la noticia que tenemos por acá. Simplemente es la distancia de separación entre el punto de equilibrio del sistema y la posición actual en un instante de tiempo t. La velocidad y la aceleración también en ambos sentidos, si es en el eje horizontal o si es en el eje vertical. Entonces, estas son las fórmulas que me describen el movimiento armónico simple. Ahorita la vamos a utilizar para hacer unos ejercicios. También unos puntos o un análisis un poco más profundo de ese movimiento. Entonces, me determina entonces, o me define más bien, la elongación, amplitud máxima, en qué punto, en qué extremo se da, su velocidad máxima en dónde se alcanza, su aceleración máxima en dónde se alcanza, y desde el punto de vista de energía, entonces recordemos que tenemos energía potencial y energía cinética. La energía potencial es la que acumula un cuerpo según su posición, y la cinética es la energía que se desprende a la hora de que el cuerpo se mueve o se desplaza. Entonces, en este cuadrito resumen también tenemos que la elongación máxima se alcanza en los extremos, en los puntos donde se retorna, sea el muelle con el resorte o sea el péndulo colgado de una cuerdita. Su elongación máxima se alcanza en el extremo A, o se llama punto A, en donde alcanzamos el punto más lejano del punto de equilibrio. Su amplitud está dado hacia las dos posiciones. Si es en el horizontal, entonces hacia la izquierda o hacia la derecha. Si es en el vertical, entonces hacia arriba o hacia abajo. Recordemos que los signos en la física me indican la dirección del movimiento. Entonces, si es en el horizontal, el más A significa que el movimiento es hacia la derecha del punto de equilibrio. Si es el extremo menos A, quiere decir que es hacia la izquierda del punto de equilibrio. La magnitud en ambos casos, hacia la izquierda o hacia la derecha, el valor de A en magnitud es el mismo. El signo lo único que me indica es si es a la izquierda o si es a la derecha, nada más. Y si es en el vertical, entonces pasa lo mismo. Si es más A, quiere decir que la amplitud va hacia arriba una distancia A del punto de equilibrio, y si es menos A, quiere decir que el movimiento o la posición de la partícula es hacia abajo con respecto al punto de equilibrio, una magnitud o una cantidad A. En ambos casos A vale lo mismo en magnitud. El menos simplemente indica su dirección. Nos dice este cuadro resumen que la velocidad máxima se alcanza en el punto de equilibrio. Ahí tenemos la máxima velocidad del péndulo o de la masa en general, según el sistema que estamos analizando. Y en los extremos, cuando alcanzamos la máxima elongación, sea a la derecha en más A o sea a la izquierda en menos A, la velocidad es cero en ese instante. Porque ahí es donde el objeto cambia de dirección. En ese preciso instante, su velocidad es cero, porque llega a su elongación máxima y ahí va a cambiar su posición. La velocidad en ese momento es cero. Y cuando pasa por el punto de equilibrio, o sea, por el punto medio, su velocidad va a ser máxima en este caso. Desde el punto de vista de aceleración, entonces la aceleración de la partícula en el punto de equilibrio es cero. Ahí estamos en el equilibrio, no tiene ninguna aceleración. Y en los extremos, sea en menos A o en más A, son los extremos, en su máxima elongación, vamos también a encontrar la máxima aceleración de la partícula, porque desde ahí es donde tiene la mayor cantidad de fuerza para poder retornar y continuar con el movimiento. Por acá nos hablan de la energía potencial y la energía cinética de la partícula, en este caso de la masa, en cada uno de los puntos. Entonces, en el punto de equilibrio, la energía potencial es cero. Ahí, en el punto de equilibrio, se supone que el cuerpo está en su posición natural, no va a tener movimiento. Pero en sus extremos, sea más A o sea menos A, vamos a tener la máxima energía potencial, porque la potencial es la energía que tiene el cuerpo debido a su posición. Entonces, allá es la separación más amplia hacia la izquierda o hacia la derecha o hacia arriba o hacia abajo,
Entonces, ahí si soltamos el péndulo o si soltamos la masa pegada al resorte, se va a tener la mayor cantidad de energía potencial. Y la energía cinética va a estar en su mayor proporción o en su mayor cantidad dada en el punto de equilibrio, y en los extremos no va a contar con ese valor de energía potencial. Recordemos que la energía total de un sistema simplemente es la sumatoria de su energía potencial y de su energía cinética. Tengamos en cuenta también una propiedad que nos dice la física, que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, en un movimiento armónico simple donde tenemos un elemento que está oscilando, su energía potencial y su energía cinética va a estar simplemente cambiando en proporción. Y la sumatoria de la energía de ese sistema siempre tendrá que ser la misma. En un momento de tiempo o en un instante de tiempo determinado, pues va a tener o va a estar cambiando entre mayor cinética y menor potencial y viceversa, dependiendo de la posición de la partícula. Y finalmente por acá nos dicen que la fórmula para encontrar la velocidad máxima, en este punto de acá, está dada por menos W por A, recordemos que A es la amplitud máxima o la elongación máxima, y W simplemente es la velocidad angular del movimiento, que se calcula haciendo la división entre 2pi sobre el periodo, que lo veíamos en las fórmulas de ahora 8 días, y la aceleración máxima, pues la podríamos obtener derivando esta señora, o por acá tenemos la fórmula de aceleración máxima, nos dice que es menos W al cuadrado, que es velocidad angular, multiplicado por A. Recuerden que esta A no es de aceleración, sino A de amplitud, o con la A minúscula que es aceleración y la A mayúscula que va a ser la máxima amplitud o elongación de la masa en el sistema. Entonces, estas formulitas las vamos a utilizar para hacer un primer ejercicio. Entonces, vamos a mirar este primer ejercicio. Aquí nos dicen que debemos de calcular X, que es la elongación, la velocidad de X, que es la velocidad máxima, la velocidad, perdón, de la partícula, AX, que es la velocidad, la aceleración de la partícula, velocidad máxima, Vmax, y aceleración máxima, Amax, de una partícula que describe un movimiento armónico simple. Esa es la característica. Como describe este movimiento, entonces nos vamos a regir por las fórmulas que acabamos de repasar. Nos dan la siguiente información. Dice que su amplitud A es de 30 centímetros y su periodo T es de 1,8 segundos. Cuando ha transcurrido un tercio del periodo, ahí alcanza su amplitud máxima después de un tercio del periodo. El periodo del movimiento es de 1,8 segundos. Entonces, pues nos piden calcular todos estos ítems o todas estas variables. Inicialmente, pues tenemos que destacar o determinar cuáles son los valores que conocemos. Entonces, aquí, ¿qué conocemos? Nos dieron que esta vaina de aquí, que se llama la amplitud, está dada en centímetros. Hago una pregunta. El Sistema Internacional de Medidas, la longitud, ¿se da en qué unidades? Metros. En metros. Entonces, aquí tendría que hacer una pequeña conversión. Convertir estos 30 centímetros a metros. ¿Qué tendría que hacer para hacer eso? No es como multiplicarlo por 100, creo. Ojo, regla de 3 simple directa. Un metro tiene 100 centímetros, o 100 centímetros son un metro. ¿Cuántos metros son 30 centímetros? Entonces, le voy a voltear la operación, Anderson. Entonces, no es multiplicarlo por 100, sino dividirlo entre 100. ¿Listo? En otras palabras, pues 30 centímetros es lo mismo que 0,3 metros, ¿no? Dividimos 30 entre 100 y nos da 0,3. Entonces, una pequeña conversión ahí para poder hablar en las mismas unidades. Recordemos que las unidades básicas del Sistema Internacional de Medida, la longitud es en metros, el tiempo es en segundos, la masa es en kilogramos. Entonces, si nos dan en gramos, hacer la conversión a kilogramos. Si nos dan en minutos o en horas, entonces convertirla a segundos. Sino aquí nos están dando la longitud en centímetros, entonces convertirlos a metros para poder hablar de las unidades básicas del sistema internacional. La velocidad está dada en metros por segundo en el sistema internacional. La aceleración está dada en metros por segundo al cuadrado. Entonces, para tener en cuenta las unidades,
porque en la física es fundamental tener referente eso. Y la mayoría de los problemas de la física inicialmente arrancan con esa cáscara, entre comillas, ¿no? Que nos la entregan las unidades o las magnitudes que nos dan, los valores que nos dan. Las unidades no son las, o tengo casi siempre que hacer conversión de unidades para poder hablar de las unidades básicas del sistema internacional. Entonces, me voy a salir de aquí, voy a abrir el editor para que vamos a hacer entonces el ejercicio. Entonces, ya llegó Juan por aquí. ¿Qué hubo, Juan? ¿Bien o qué? Ya lo veo por acá conectado a Juan. Listo, nunca tiene micrófono. Sí, acá estoy, ya lo vi, listo. Por favor, me confirma si en el editor de PowerPoint. ¿Listo? Bueno, entonces, listo. Entonces, ¿qué datos me entrega el problema? La amplitud. Ah, ¿cierto? Acá me dice que es de 30 centímetros. Simplemente vamos a hacer una pequeña conversión. Vamos a pasarlo a metros. Entonces, ¿cómo pasamos a metros esa vaina? Entonces, les decía, vamos a aplicar una regla de 3 simple directa. Vamos a coger 30 centímetros y lo vamos a dividir entre 100, porque un metro tiene 100 centímetros, simplemente. Y aquí las unidades, entonces, van a ser metros. Al hacer la división, pues simplemente me va a quedar 0,3 metros. Entonces, la amplitud de este movimiento, la máxima amplitud, la máxima elongación, es de 0,3 metros. ¿Listo? El ejercicio o el problema me plantea el periodo. Acá me dicen cuánto dura el periodo. ¿Tiene un periodo de cuánto? ¿1,8? Sí. ¿Quién me está hablando que lo oigo re lejos y como si hubiera interferencias? David. Uno de los dos, David. Una mala conexión del micrófono al computador o al celular, no sé. Bueno, entonces, tenemos amplitud, tenemos periodo. Vamos a mirar cuál es la fórmula que le corresponde a, primero me piden calcular la X. Bueno, aquí tengo los datos conocidos. ¿Listo? Me voy a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a mirar entonces lo que nos piden calcular. Eso es lo que me entrega bueno, y también me dice que el tiempo. Acá me dicen que la amplitud máxima o la A la alcanza en un tercio del periodo. Ese es el tiempo que tarda en alcanzar la amplitud. Entonces, ese tiempo es igual a un tercio del periodo. En otras palabras, pues simplemente, el periodo, ¿cuánto fue que me dio? 1,8. 1,8 multiplicado por un tercio. Un tercio, pues al multiplicarlo por 1,8, es lo mismo que tener 1,8 dividido entre 3. ¿Cuánto da 1,8 dividido entre 3? Alisten ahí sus calculadoras, por favor, que me colaboren. 1,8 dividido entre 3. $0,6. Exacto. ¿0,6 qué? Estamos hablando de tiempo. Segundos, ¿listo? Porque el periodo está dado en segundos, ¿listo? Entonces ahí simplemente era un tercio del periodo, 1,8 segundos dividido entre 3. Da de 0,6 segundos. Ese va a ser el tiempo, ¿listo? Entonces tenemos estos tres valores, periodo, amplitud y tiempo, ya representados en sus unidades básicas del sistema internacional. Entonces vamos a calcular cada una de estas variables que nos están pidiendo por acá. Simplemente acá les traigo nuevamente las fórmulas para que las tengamos presentes y podamos realizar los cálculos. ¿Listo? Entonces, el primer dato que me piden es la elongación. ¿Cuánto vale X? Entonces, vamos a reemplazar los valores que conocemos en la fórmula de la elongación. Entonces, simplemente vamos a decir que X es igual a. Entonces, voy a colocar acá, bueno, A por el coseno. Entonces, ya dijimos que A, ¿cuánto valía? ¿En metros cuánto era? Se le olvidó, 0,3. 0,3 multiplicado por el coseno. El coseno de. Acá vamos a colocar entonces. Bueno, esperen, yo coloco una fórmula matemática para poder trabajar con los fraccionarios. ¿Listo? Entonces, 0,3 por el coseno de. Bueno, espérenme, los traigo para allá, eso. Me los voy a llevar para allá para que ustedes los tengan ahí a la mano, ¿listos? Entonces voy a pegarlos por acá. Listo, ahora sí. Vamos a ponerlos más chiquiticos y vamos a quitarle la energía. Uy, lo puse más grande. Vamos a tenerlos aquí como referente, ¿listo? Bueno.
Listo, entonces decíamos que X es igual a 0,3, que es A en metros, ¿no? Según la fórmula, multiplicado por el coseno de. Entonces acá vamos a agregar un signo de agrupación que van a ser dos paréntesis. Y dentro de ese paréntesis, entonces vamos a colocar una división, entonces una fracción por acá. Esa fracción, entonces, inicialmente me dice 2pi. 2pi es una constante, no se le olvide. 2 multiplicado por pi, 2pi, por acá tengo el pi, listo. Dividido entre T mayúscula. ¿T mayúscula es qué? ¿El periodo o el tiempo? Tiempo. Ah, la P mayúscula es el periodo, ojo con eso. Entonces, dividido, acá tengo el periodo, es 1,8. Le reemplazamos ahí. Y eso me dice que va multiplicado por el tiempo. Y el tiempo ya lo habíamos calculado ahorita. ¿El tiempo era de cuánto? La T mayúscula del tiempo. 0,6. Exactamente. Bueno, listo. Entonces, aquí tenemos la fórmula para calcular X, que es la elongación, lo primero que me estaban solicitando. Entonces, inicialmente vamos a resolver lo que está acá en el paréntesis. Recordemos que vamos a trabajarlo en grados para poder sacar el coseno sin ningún inconveniente. Vamos a tomar pi como 180 grados. Entonces, por favor, en sus calculadoras, 2 por 180, ¿cuánto me da? Toda la vuelta del círculo, ¿tiene cuántos grados? 360. 360. Vamos a dividirlo entre 1,8, por favor. Alisten las calculadoras, a ver. 200. 200, les dio. 360 y 1,8. ¿Quién dijo que sí o quién dijo que no? Sí, profe, 200. Listo. Y ahora multiplíquenlo por 0,6. 120. Listo. Entonces aquí van a dar 120 grados. Listo. Entonces 120 grados. Entonces, ahora sí, en sus calculadoras, 0,3 multiplicado por el coseno de 100. Bueno, hagan primero, hagámoslo paso por paso. ¿Cuánto es el coseno de 120, por favor? Coseno de 120. Eso da negativo. Menos 0.5. El segundo cuadrante, menos 0,5. Listo, menos 0,5. Entonces, voy a bajarlo acá. Listo. Y voy a traérmelo para acá. Listo, entonces voy a decir que X es igual a 0.3 por 0.05. ¿Y cuánto es por 0.5? Por menos 0.5. ¿Y eso cuánto me da? Menos por más da menos. 0.3 por 0.5. ¿Cero como qué? 0,15. 0,15. Listo. Pregunta, bueno, ¿en qué unidades queda esto? Bueno, puedo hacer el análisis acá. ¿Esta amplitud estaba dada en qué? Metros. En metros. ¿El periodo está dado en qué? ¿El periodo está dado en qué? Segundos. El periodo es tiempo, segundos. El tiempo estaba dado en segundos, entonces segundos sobre segundos se cancelaban. ¿Listo? Y solamente me iban a quedar las unidades de la amplitud, que eran metros. Lo que quiere decir aquí que esto es igual a menos 0,15 metros. Y si lo quiero llevar a centímetros, pues entonces menos 15 centímetros. ¿Listo? Si lo quisiera llevar a centímetros. Pregunta. ¿Qué significa el signo menos? ¿Cómo? No, para la izquierda. Va para la izquierda, exactamente. Eso simplemente significa ese menos. El movimiento es hacia la izquierda. ¿En qué magnitud? Pues simplemente en 15 centímetros o en 0,15 metros. Si quisiéramos pues de llamarlo o determinarlo así. Entonces, con esto entonces calculamos X. Entonces, X es la elongación. Entonces, la elongación, pues podríamos escribir acá una respuesta ya con respecto a esta señora. Pues una primera respuesta. Entonces,
La elongación es de 15 centímetros y vamos a decirlo hacia la izquierda. ¿Listo? A la izquierda, para darle sentido a ese signo. ¿Listo? Y de su magnitud es de 15 centímetros. Ya lo volví a pasar pues de metro a centímetros. Ahí sí, para pasar de metro a centímetros multiplico por 100. Y al coger 0,15 por 100 me va a dar 15 centímetros. Listo. Ese era el primero. Ahora me piden la velocidad del movimiento, la velocidad de la masa o de esa partícula que está en movimiento. Entonces, ¿cómo determinamos la velocidad? Ahí tenemos la fórmula. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues simplemente reemplazarla y sale de una, listo. Entonces, vamos a mirar la fórmula de la velocidad. Tenemos por acá que es menos W por A multiplicado por el seno de 2pi sobre el periodo por T. Entonces, pues ya sabemos que, pero ya sabemos que 2pi sobre el periodo por T nos dio 120 grados, ¿listo? Ahorita le sacamos desde el T. Bueno, entonces vamos a calcular aquí por debajo la velocidad. Entonces, voy a copiarme esta formulita acá para ahorrarnos tiempo. Aquí, simplemente voy a copiar esta señorita, listo, ahora sí. Y vamos a pegarla acá y entonces en vez de X vamos a tener a V por aquí. Y la amplitud, bueno, aquí ya no es la amplitud, la función es el seno, entonces vamos a colocar aquí el seno de esto de aquí, ya sabemos que eso de ahí nos da el seno de 120, lo que está adentro, ahorita lo calculamos. Y por acá por fuera tenemos menos W por A, entonces aquí tengo que colocar menos de la fórmula. W es lo mismo que la velocidad angular. La velocidad angular está determinada por 2pi sobre el periodo. Ahorita lo hicieron y cuánto es que les dio, 200, ¿cierto? 2pi sobre 1,8. Vamos a colocarlo aquí. Pequeño, para que miremos acá, vamos a colocar acá los paréntesis, listo. Y acá dentro del paréntesis, entonces vamos a colocar la fracción. Recordemos que W, acá en la fórmula es velocidad angular. Y la velocidad angular está dada por la fórmula 2pi sobre el periodo. Entonces, simplemente lo voy a poner acá, 2pi sobre el periodo, y el periodo era 1,8. ¿Listo? Entonces, estoy reemplazando, estos son los valores de la fórmula de velocidad. ¿Listo? Entonces, lo estoy reemplazando en la ecuación, los valores que ya conocemos. Ya sabemos que 2pi sobre 1,8, ustedes me dieron ahorita y les dio. Por cierto, ¿cuánto fue? 360 dividido 1,8. Me parece que dio 200. ¿Qué te voy a decir? Escucha feo. Re feo, pero soy yo, no, yo no soy. ¿Me escuchan re feo a mí o qué? No, desactive los micrófonos. Creo que es WhatsApp. ¿Es Guata? Ah, bueno, Guata, vale a eso. ¿Listos? ¿Se escucha mejor? Sí, ahora ya quitó el ruido. Bueno, los quiero escuchar. Entonces, nuevamente, no abrió el micro ahí de la Guata. ¿Sí? Excelente, a ver. Tiene como... ¿Quién es? Guatapí, el que tiene mal el micrófono. Ah, sí, es Guata el que lo tiene mal. Guatapí, que está en la loma. ¿Me escuchan ahí bien? Ahora sí, mi hijo, ¿qué es lo que pasa? Ya, ahora sí. No, pero vea, ahí se le volvió a ir. ¿Qué es lo que pasa, viejo? ¿Qué es lo que tiene ahí? Oiga eso. Se escucha mucho. Se oye re feo. Ellos están aquí. Como algo así, como ellos están aquí. Exactamente. Le va a tocar apagarlo, Guata, porque no nos vamos a escuchar nunca. Listo. Bueno, entonces les decía, reemplazamos en la fórmula y realizamos entonces la operación. Entonces, vamos a ver lo siguiente, simplemente vamos a... Entonces, acá, bueno, mentiras, aquí tengo un pequeño dilema. Acá adentro de la función sinusoidal trabajo pi con grados, pero acá afuera lo voy a trabajar como radianes, porque acá tengo son números enteros. Yo no voy a trabajar con una función trigonométrica acá afuera. Entonces, afuera no es
bueno, sí es 2 por pi, pero ya no lo trabajo como 180 grados, sino como su equivalente en radianes. Recordemos cuánto vale el número pi. ¿Cuánto es que vale el número pi? En radianes, ¿cuánto vale? 3,14, eso, trabajémoslo con dos decimales. Entonces, va a ser 2 por 3,14, que me va a dar, ¿cuánto es 2 por 3,14? 6,28. ¿Sí o no? Sí, eso es. Dividido entre 1,8. Listo, trabajémoslo con dos decimales nomás. Dividido entre 1,8. Entonces, ojo, acá adentro, como es una función trigonométrica, trabajo pi en grados. Es 2 por 180. Acá afuera son números. Aquí no estoy trabajando con grados, aquí trabajo con números convencionales. Entonces, aquí trabajo con el valor en radianes, que es 3,14. Entonces queda 2 por 3,14 dividido entre 1,8 multiplicado por la amplitud, que es 0,3. Y adentro sí lo sigo trabajando en grados. Entonces, ya lo habíamos hecho ahorita, nos daba 120 grados. Entonces, continuemos acá. Y entonces, ¿cuánto me da? 6,28 dividido entre 1,8, porfa. Ahí en la calculadora. ¿Qué dijo yo? $3,48888. Listo, 3,48. Bueno, digámosle que 3, bueno, digamos 3,49, aproximémoslo ahí, ¿listo? Listo, y entonces esto va a quedar multiplicado por 0,3. ¿Y cuánto da, por favor, el seno de 120? ¿Cuánto da el seno de 120? Seno de 120 grados. 86. ¿Cuánto? Seno de 120. 0,86. Eso, 0,86. Va a tocar cambiar de micro, guata. Listo, entonces tenemos acá este primer valor que corresponde a W, este segundo valor que corresponde a la amplitud y este tercer valor que corresponde al seno de 120. Listo, entonces por favor, menos, esto va a dar menos en la calculadora. 3,49 multiplicado por 0,3 multiplicado por 0,86. ¿Cuánto nos da eso? Da negativo. ¿Cuánto dio? Mío es que es 0.900. Activo mal. 0,900, sí, señor. 0,900. 0,9. Trabajamos con, bueno, 0,90, trabajamos con dos decimales. ¿La velocidad está en qué unidades? ¿Qué unidades se trabaja la velocidad? Metros, metros sobre segundo o metros por segundo. ¿Listo? ¿Qué significa el menos? Simplemente en la velocidad, no. La dirección, nuevamente. Recordemos que el movimiento iba hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces, acá pues la velocidad también me tiene que marcar negativa. Porque va para la izquierda. Entonces, menos 0,90 metros por segundo. Entonces, esa va a ser la velocidad del movimiento. Entonces, hacia la izquierda, el sentido, la magnitud va a ser de 0,90 metros por segundo y la dirección o la orientación va a ser hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces, aquí simplemente nos quedaría faltando escribir la respuesta y quedamos listos con el segundo punto que nos cuestionaban acá, que era la velocidad. Listo, entonces oigamos acá esto y vamos a decir que la velocidad es de listo. Es de 0,9 o 0,90 metros por segundo o metros sobre segundo hacia la izquierda. Listo, estamos trabajando en ese es el sentido del movimiento. Vamos a la izquierda.
Por eso le puedo quitar el menos, ya con esto diciéndole a la izquierda, estoy representando este menos que tenemos acá. Listo, ahora me dicen calcular la aceleración. Entonces también por acá tenemos la fórmula para determinar la aceleración. Entonces dice que A es igual a menos W al cuadrado multiplicado por A por el coseno de 2pi sobre el periodo por el tiempo. Pues de aquí ya sabemos cuánto vale W. W nos dio 3,49, simplemente tendríamos que elevarlo al cuadrado. Y ya sabemos cuánto nos da el coseno de 2pi sobre el periodo por el tiempo, que fue lo primero que hicimos acá, y nos dio menos 0,5. Entonces, teniendo clara la fórmula, vamos a decir que la aceleración va a ser igual a, entonces voy a quitar acá esta A mayúscula, listo. Entonces, me dio menos de la fórmula, W al cuadrado es igual a esperen, yo escribo esto como una fórmula matemática porque aquí no la estoy escribiendo como una fórmula matemática, ahora sí. Entonces voy a copiar esta señora y la voy a llevar para arriba, por favor. Listo, entonces vamos a decir que la aceleración, entonces en este caso A, aceleración. La aceleración, ¿Sí, Anderson? la aceleración es menos W al cuadrado por A. Sí, menos W al cuadrado por A multiplicado por el coseno. ¿No está viendo la fórmula de pantalla, Anderson? Sí, sí, sí. Bueno, listo. Entonces, menos W al cuadrado, eso significa 3,49 elevado al cuadrado. Entonces, voy a elevar esta señora al cuadrado primero que todo. Entonces, esta señorita va a quedar elevada al cuadrado. Entonces, 3,40. Ah, esta mamá no me dejó. Entonces, regálame un segundo. Yo hago lo siguiente acá. Estoy acá. Esto lo vamos a hacer acá. 3,49 elevado al cuadrado, la amplitud sigue siendo 0.3 y ya sabemos que el coseno de 2pi sobre 1,8 por 0,6, que fue lo que hicimos ahora, nos daba menos 0,5. Listo, entonces para no volver a hacer esa operación, que ya sabemos de dónde sale, ¿no? Ya la habíamos calculado acá cuando calculamos la elongación. ¿Y cuánto nos va a dar eso? Por favor, ahí en la calculadora, ¿cuánto es 3,49 elevado al cuadrado? Multiplicado por 0.3, multiplicado por 0.5. Este menos de aquí, el 0.5 por este menos de afuera me va a dar positivo, entonces la aceleración me da positiva. $3,49 elevado al cuadrado. Vamos a hacerlo aquí, pues 3,49 elevado al cuadrado. Por 0,3 por 0,5. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? Están muy lentos con la calculadora. ¿Calculadora tienen o qué? ¿Cuánto dio? ¿Cuánto dio? Con dos decimales. Hay que enredaron haciendo eso, hombre. No, como a qué, a ver, con dos decimales. ¿Están ahí o no? Háblenme porque yo no escucho a nadie. ¿Sí están ahí? ¿Sí me están oyendo? Sí, sí, profe. Ah, yo pensé que ya me había desconectado, pensé que me había caído el internet, no escuchaba a nadie. ¿Les dio 1,82 o no? Menos 1,8270. No, da positivo porque este menos de acá afuera multiplica por este menos del 0.5. Entonces Entonces menos por menos 1,83. da. Sí, 1,82 o 1,83, sí, porque da 1,87 algo, sí, aproximémoslo a 2. 1,83 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí vamos a elevar esta señorita al cuadrado. Entonces acá. Yo aquí en vez de x vamos a poner s al cuadrado. Listo.
Recordemos que la aceleración se da en metros sobre segundo al cuadrado en el sistema internacional. Entonces, la aceleración de la partícula en este caso va a ser de 1,83 metros sobre segundo. Listo. ¿Qué tenemos? Bueno, aquí el menos en la aceleración, bueno, pues va para un lado o para el otro, pero pues la aceleración aquí no tiene dilema con el menos. Nos queda faltando velocidad máxima y amplitud y aceleración máxima, perdón. Bueno, es que aquí ya no me va a quedar viendo, pero bueno, ya tenemos esa ahí, listo. Voy a borrar algunas cosas de acá. Borremos lo que tengo acá inicialmente. Voy a quedar simplemente con, ya tenemos esto aquí, listo. Ahorita, bueno, ahí queda en el video. Vamos a calcular aquí velocidad máxima. Entonces, vamos a calcular Vmax, que es Vmax. Nos dice acá que es menos W por A. Entonces, pues simplemente vamos a hacer lo siguiente. Primero voy a borrar este cuadrado. Listo, y ahora sí, voy a pegar este. Menos W por A, o sea, menos 3,49 por punto 3. Por favor, alguien que me colabore con esa multiplicación. Menos W por A, me dicen que es la velocidad máxima. W es 3,49, ya sabemos que es 2pi sobre 1,8, o sea, 6,28 dividido 1,8 da 3,49. Multiplicado por punto 3. ¿Cuánto da la velocidad máxima? ¿Menos qué? Me da un menos 1.04. 0,4. Listo, menos 1,04. Y me queda faltando la aceleración máxima, que era la otra. Entonces, control C y control V por acá. Vamos a calcular A max. Entonces, aceleración máxima. Entonces, la aceleración máxima me dice que es menos 3,49 elevado al cuadrado, multiplicado por punto 3. O lo que es lo mismo, 3,40, bueno, ese menos 1,04 multiplicado por 3,49. Por favor, vamos a hacer esta. Vamos a cortar esta, vamos acá en diseño, elevar al cuadrado. Elevado al cuadrado. Vamos a elevar esta al cuadrado. Vamos a poner esta acá. 3,49 elevado al cuadrado multiplicado por punto 3. ¿Cuánto nos da esa? .49 elevado al cuadrado por punto 03. ¿Cuánto nos da esa? Listo, 3,65. Listo. Entonces ahí tenemos el cálculo utilizando simplemente las ecuaciones que describen el movimiento armónico simple. Entonces, recordemos simplemente que el signo menos indica hacia dónde se mueve o se va la partícula en su movimiento. Nada más es eso, simplemente es eso. Entonces, teniendo o conociendo los datos del problema, simplemente pues reemplazamos en las ecuaciones y tenemos como consecuencia los resultados. Vamos a pasar al siguiente. Bueno, este era uno de una masa ligada dentro del movimiento armónico simple. Hablemos de un caso especial, un caso particular del movimiento armónico simple que se llama el péndulo simple. Tengan presente que existen diferentes tipos de péndulos. Vamos a trabajar con el péndulo simple, es aquel que también se conoce pues como péndulo ideal o como péndulo matemático. Aquí nuevamente les reitero lo que les mencionaba la semana anterior, vamos a tener la consideración de despreciar ciertos fenómenos que existen en la realidad, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno de fricción o de rozamiento con el aire. Entonces, acá como el péndulo simplemente pues es como lo tenemos aquí en la figurita. Yo les amplío acá y se los mostramos en pantalla completa para que lo hagamos mejor. Un segundito, ponemos pantalla completa acá para que vean mejor el muñeco.
Entonces, el péndulo pues consta simplemente de una masa que pende o que está atada o ligada a una cuerda. Esa cuerda está fija o está amarrada en su otro extremo a un punto fijo. Ese punto no se va a mover. En el péndulo ideal se desprecia el peso o la masa de la cuerda. Digamos que esa no va a interferir. En el péndulo ideal se desprecia eso. Se desprecia la fricción por el aire. Y tenemos entonces una masa que pende o que está ligada pues de una cuerda que está amarrada a un punto fijo. Entonces nos dicen acá que el péndulo simple también es llamado como un péndulo ideal o péndulo matemático, también se conoce así. Está constituido por un hilo inextensible de masa despreciable, lo que les decía, la masa de la cuerda la vamos a despreciar, sostenido desde el extremo superior a un punto fijo. Entonces acá va a estar amarrado acá a un punto fijo y con una masa puntual sujeto al extremo inferior. Esta masa que está y que va a tener un movimiento libre o que va a oscilar libremente en un plano vertical fijo. Entonces, vamos a tenerlo acá en ese plano o en ese movimiento o en este péndulo, en este caso, para hacer los análisis y los ejercicios, siempre tomamos unos ángulos de apertura del péndulo pequeños, normalmente máximo hasta 10 grados, para que el movimiento del péndulo pues describa un movimiento casi que horizontal en este caso, ¿no? Casi horizontal. Si lo levanto mucho más, entonces ya me va a dar un movimiento ya en forma de parábola y el análisis ya va a ser diferente al de este caso. Entonces vamos a tener en cuenta que el ángulo de apertura del péndulo va a ser máximo 10 grados y que vamos a tener que despreciar la fricción con el aire y la masa de la cuerda. La cuerda tiene cierta masa, ella pesa un poquitico, pues unos cuantos gramos o miligramos, pero la vamos a despreciar para el ejercicio que vamos a hacer. Y en el péndulo simple o el matemático o el ideal se desprecia eso. Acá nos dicen que al separar la masa pendular de su punto de equilibrio, recordemos que el punto de equilibrio está dado acá. Aquí hay una fuerza que actúa, ejerce sobre la masa. ¿Cuál es la fuerza que ejerce sobre esa masa cuando lo tengo ahí en equilibrio? En la Tierra, en condiciones normales. ¿Cuál es la fuerza que se ejerce sobre esta señora que está colgando de ese hilo? La fuerza de gravedad. Exactamente, una fuerza que impulsa o que jalona la masa hacia abajo, que es la fuerza de la gravedad. Es la característica del péndulo. Entonces acá aparece la gravedad como fuerza o como aceleración de la partícula y siempre apunta hacia abajo, la gravedad siempre va hacia abajo, ¿listo? Entonces también tengamos presente cuál es el valor aproximado de la gravedad. ¿Recuerdan cuál es el valor aproximado de la gravedad? Bueno, era como 9,8. Exactamente, menos 9,81, con dos decimales, menos 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. El menos pues significa que la fuerza va apuntando hacia abajo, la fuerza de gravedad jalona hacia abajo. Entonces, por eso es menos 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí nos dicen que al separar la masa pendular de su punto de equilibrio, oscila a ambos lados de dicha posición, desplazándose sobre una trayectoria circular con un movimiento periódico. Entonces el péndulo se abre una abertura de θ grados, por decir algo, se suelta y él va a empezar a oscilar acá. Ese es un movimiento periódico, es un movimiento armónico simple. La masa, pues, o el objeto tiene una masa determinada, la longitud también es importante, la longitud de la cuerda o del hilo, la masa sí la despreciamos, y listo. Teniendo en cuenta esas características, pues la idea es que este laboratorio se hace presencial, ¿no? Ustedes deberían de llevar su hilito y sus bolitas y eso para poder hacerlo, pero pues debido a lo que estamos viviendo, pues entonces nada, vamos a trabajarlo aquí virtual y vamos a usar el simulador. Entonces, hay una ley que rige este movimiento armónico simple en el péndulo simple, que es la del péndulo, y nos dice que el periodo de oscilación, o sea, el tiempo que se demora este péndulo, si yo lo abro hasta aquí, lo suelto, en ir y en volver acá, el tiempo que se demora en ir y en volver hasta la posición donde yo lo suelto, está determinado por esta fórmula matemática. Nos dice que el periodo es igual a 2 multiplicado por pi, 2pi, acá está afuera, entonces lo trabajamos como 3,14,
multiplicado por la raíz cuadrada de L, que es la longitud de la cuerda, dividido entre la gravedad. ¿Ves? Divido la longitud entre la fuerza de la gravedad, a eso le saco la raíz cuadrada y a eso lo multiplicamos por 2pi. Eso me va a determinar el periodo de oscilación, o sea, el tiempo que tarda el péndulo al soltarlo en ir y regresar a la posición desde donde la solté. Recordemos que si no tenemos o si despreciamos la fricción con el aire, entonces ese péndulo va a quedar oscilando ahí infinito, hasta el infinito. Él va a quedar yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Si no hay fricción con el aire, entonces él se queda oscilando ahí infinitamente. Pero, pues, si lo hacemos experimentalmente, ustedes van a decir, bueno, por un tiempo está ahí, pero va a empezar a reducir, a reducir, a reducir, hasta que vuelva a su posición de equilibrio. Eso debido a esa fuerza de la fricción con el aire que se opone al movimiento. Pero en condiciones ideales, en condiciones teóricas de no fricción o de no rozamiento con el aire, entonces el péndulo debería quedar oscilando ahí infinitamente. ¿Listo? Bueno, entonces tengamos en cuenta que esta es la fórmula que rige al movimiento del péndulo simple. De aquí yo puedo calcular. Profe, qué pena una consulta que me surge, qué pena ahí como la ignorancia. ¿El péndulo en sí es solo un modelo como de estudio del movimiento oscilatorio, de lo que estamos viendo acá? ¿O en la práctica el péndulo es aplicado de pronto a, no sé, a algo más allá? Que yo no siempre escucho el péndulo, pero como, no sé, los relojes, pero... Yo he visto el péndulo en ecuaciones, en cosas religiosas que lo han usado también. Pues mis tías trabajan en cosas de masajes y eso, y ellos creen mucho en el péndulo, lo que puede hacer. Entonces, pues no sé hasta qué punto sea cierto eso. Pero... Lo que pasa es que, miren, les aclaro ahí, y ese ejemplo está bien, Anderson. El periodo siempre va a ser el mismo, quiere decir que el tiempo que se demora en ir y volver siempre va a ser el mismo. ¿Alguno de ustedes le ha gustado la música o ha tocado algún instrumento musical alguna vez en la vida? De mi parte, no. Bueno, ninguno. Hay un aparatico muy básico cuando uno está aprendiendo a tocar cualquier instrumento musical. En la música se manejan los tiempos. Ese aparatico se llama el metrónomo. Eso es un péndulo. Él me va marcando cada exactamente tiempos, en la misma cantidad de tiempos, me hace un tic, 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 para yo llevar el tiempo en la música. En lo que me plantearon, el ejemplo que me coloca Anderson, lo utiliza mucho para la relajación. No sé si han visto, bueno, no sé, en películas o en novelas o en cualquier cosa. Normalmente los psicólogos, los psiquiatras, sobre su escritorio, tienen una barra con un montón de bolitas redonditas y de acero. Y la levantan una, la sueltan y eso transfiere el movimiento a la última bola y eso empieza y eso se queda ahí bailando infinitamente. Y siempre el mismo sonido al mismo tiempo. Eso genera relajación, tranquilidad y no sé qué más. Entonces, desde el punto de vista relajación, por ejemplo, que decía yo, Anderson, de masajes y ese tipo de cosas, entonces genera sensación de tranquilidad, de paz, de no sé qué, porque es un sonido que es continuo, que es periódico. Entonces, cada determinado tiempo suena lo mismo, suena lo mismo. Entonces, si han visto, por ejemplo, en la hipnosis también, la acuerdan los que hipnotizan, pues aquí utilizan el péndulo, ¿sí lo han visto? Mire fijamente el péndulo y se quedan ahí mirándolo. Es un movimiento oscilatorio periódico. Dígame. Yo he visto, pues creo que mis tías también trabajan con eso, de, pues en temas religiosos, como les decía, de Sí. que por ejemplo, le hacen preguntas al péndulo y él en cierto momento se mueve, si se mueve sí o si se mueve no. Entonces, pues yo no, la verdad no creo mucho en eso, pero pues también para ese tema de cosas religiosas. Místico, ya más místico. Pero aplicaciones tiene. Y bueno, pues, si lo miramos, lo que pasa es que ya ahora los péndulos los podemos ver digitales, entonces lo que le digo. Por ejemplo, a nivel ingeniería del sistema o a nivel de programación. Entonces, pues todo equipo o todo sistema de cómputo maneja un oscilador. Eso se enmarca pues dentro del movimiento armónico simple. Entonces, pues ya no visto como un péndulo, sino como un oscilador. Entonces, la frecuencia es de reloj. Entonces, tengan en cuenta las velocidades de los procesadores, tengan en cuenta las velocidades de la memoria RAM, la velocidad del disco duro. En general, la velocidad de transmisión de datos está determinado por un reloj.
ese reloj es un aparato físico, es un oscilador, normalmente es de cuarzo y está montado sobre la placa madre de la computadora, de la PC. Entonces, eso es un oscilador, simplemente es un material que oscila una frecuencia, en este caso normalmente utiliza el cuarzo, que se pone a vibrar a través de impulsos eléctricos y él siempre oscila la misma frecuencia. Eso quiere decir que maneja tiempos de reloj precisos o exactos. Entonces, pues son aplicaciones como tal del péndulo, así convencional y tradicional, pues lo vemos mucho en los relojes. Como les digo, un aparatico de música que es muy utilizado al principio, se llama el metrónomo, me permite marcar los tiempos en la música. A nivel psicología, relajación, pues masajes y ese tipo de cosas, también utilizan ese tipo de elementos. Y como dice Andrés, también es muy místico. En torno a él giran muchas cosas místicas, por decirlo así. Entonces, algunas aplicaciones de... Buena pregunta, David, muy buena pregunta. Entonces, Gracias. tengamos en cuenta entonces la fórmula que rige el movimiento. Recuerden que es teórico, ¿no? Entonces, para que también tengamos presente eso. Bueno, entonces, vamos a hacer algunos ejercicios aplicando esa vaina. Tengamos en cuenta también que la gravedad, dependiendo del punto de ubicación en la Tierra, va a variar un poquitico. ¿Listo? Entonces, este primer ejercicio me va a representar esa pequeña variación. Entonces, nos dice calcular el periodo de un péndulo que tiene 1,5 metros de longitud en la línea terrestre del Ecuador. En ese punto, la gravedad, aquí la marcamos como G sub E, es de 9,78 metros sobre segundo al cuadrado. Y también calcular el periodo en los polos, en donde su gravedad está determinada o está dada por GP, o está la gravedad teórica, pues experimental que teorizaron. Calculada ya es de un 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, hay una pequeña diferencia si estoy sobre el ecuador, sobre la línea central de la Tierra, o si estoy sobre los polos. Entonces, miren que la fuerza de atracción gravitacional en los polos es un poco más intensa o es un poco más fuerte que en el ecuador. Eso se puede explicar fácilmente. Recordemos que la Tierra no es esférica completamente, es como un huevito que está achatado en los polos. Quiere decir que la distancia que hay del centro de la Tierra a los polos es un poco más pequeña que la que hay del centro de la Tierra al ecuador. Entonces, por eso su fuerza de atracción en los polos es un poco más intensa que sobre la línea del ecuador. Simplemente es por eso. Entonces, tengámoslo presente ahí. Entonces, aquí nos piden calcular el periodo del péndulo. ¿Qué tengo que hacer? Pues simplemente reemplazar en la fórmula. Entonces, vamos a salir de aquí y voy a abrir nuevamente el editor del PowerPoint para que lo hagamos aquí. Alisten las calculadoras, entonces, para que hagamos entonces el ejercicio. Entonces, voy a abrir para... ¿Cómo dice? Anderson, ¿cómo? Ya. Que no había acabado de copiar el tema. De copiar los valores, listo, ya. Entonces, me voy a copiar la formulita, ¿dónde la tenía? Entonces yo me la traigo, que la tengo por acá más abajo. Acá está, la del péndulo. Entonces vamos a copiarla acá y vamos a llevárnosla por acá para arriba. Entonces, listo. Entonces, teniendo en cuenta la fórmula, la voy a pegar por acá en un ladito para que ustedes la tengan acá. Entonces, vamos a determinar cuál es el periodo de oscilación de este péndulo. Entonces, ¿qué datos conocemos? A ver, pues, datos conocidos. Entonces, ¿qué nos da el ejercicio? Nos dice que ¿cuánto es la longitud del péndulo? Que el periodo del péndulo es de 5 metros. 1,5 metros, listo. Entonces, a esa longitud del péndulo le decimos L, listo. L es igual a, bueno, L minúscula. L es igual a 1,5 metros, ya está dado en metros, entonces no tengo que ponerme a hacer ninguna conversión de unidades, listo. Y nos dan la gravedad, digamos que vamos a tener la gravedad en el ecuador, voy a copiarla, aquí la tengo, gravedad en el ecuador, entonces es uno de los datos que me dan, y la gravedad en los polos, que es este otro valor, es otro de los datos que me dan, listo. Uy, ¿qué pasó acá? Pues lo que copié acá donde no es. Acá, listo, ahora sí. Entonces tenemos esos dos datos, listo, ya sabemos 2pi es una constante. Entonces, pues lo único que tengo que hacer es reemplazar en la fórmula matemática. Entonces, vamos a calcular el periodo, digamos que en el ecuador inicialmente. Profe, una pregunta. Dígame, Anderson. El tema de la línea del Ecuador no recorre todo el planeta o nada más una parte. Sí, le da toda la vuelta por todo el centro. Entonces, porque en cierto punto es
pues como dice usted, 9,78. Pues sí, sé que lo explicó, ¿no? Pero pues Sí, sí. gráficamente no lo acabo de entender muy bien. Imagine la Tierra. Haga de Sí, cuenta que es un círculo, ¿cierto? Pero ya sabemos que no es un círculo. Está achatado arriba y abajo, en los extremos de los polos. ¿Ves? Se aplasta. ¿Ves? Si usted lo aplasta, la distancia que va a haber del centro de la Tierra abajo al polo va a ser más pequeñita que la distancia que hay del centro de la Tierra a la línea del Ecuador. Recordemos que es una esfera, ¿no? No es un círculo, sino una esfera. Entonces, imagínenlo en 3 dimensiones. Entonces, entonces como imagínense. mirándolo horizontal y verticalmente, más o menos. Pues lo que pasa es que el Ecuador está por toda la mitad de la circunferencia o de la esfera, ¿no? Sí, Y si fuera una esfera completamente redondita, redondita, entonces la distancia, porque es que en una esfera la distancia desde el centro a cualquier punto es la misma. Pero como esta esfera está achatada en los polos, o sea que está aplastadita un poquitico, quiere decir que ahí se pierde un poquitico de distancia. Si fuera la misma distancia, estaría redondita, redondita. Pero entonces, por eso la fuerza de atracción gravitacional en los polos es un poquito más fuerte, porque la distancia que separa al polo del centro de la Tierra es un poquito menor a la que me la separa del Ecuador. Entonces, ¿cómo hago para ver si yo busco una foto aquí y se la muestro? sí, no, ya lo entendí. Ya se la imagina, es cuestión de Sí, sí. imaginárselo ahí, listo. Entonces, haga de cuenta que tiene un balón y usted el balón se sienta en él. Entonces, usted con la fuerza que le hace encima contra el piso, el balón se va a achatar. En sus condiciones normales, si yo midiera la distancia desde el centro a cualquier esquina del balón, a cualquier parte de la superficie del balón, la distancia sería la misma. Pero si yo lo aplasto en las esquinas, arriba y abajo, entonces la distancia que hay del centro hacia arriba o hacia abajo va a ser más reducida. Entonces, por eso se presenta ese fenómeno en los polos. Por eso se presenta ese fenómeno en los polos. Listo, entonces decíamos que íbamos a mirar acá, la gravedad entonces, perdón, el periodo en los polos, listo, entonces, en el Ecuador primero, entonces vamos a tener por acá T en el Ecuador, listo, vamos a calcular el periodo en el Ecuador, entonces, vamos a tener una fórmula matemática, pues aquí, que nos va a hacer el cálculo que representamos ahí, entonces vamos a insertar una ecuación, listo, entonces acá tengo esta señora y la voy a colocar para acá, para la izquierda, listo, y vamos a poner la negrita más grandecita, listo, entonces, nos dicen que el periodo está dado por 2, que es una constante, multiplicado por pi. Vamos a trabajarlo 3,14 con 2 decimales, ahí, acá. Multiplicado por, vamos a insertar acá una raíz cuadrada, entonces raíz cuadrada. Y dentro de la raíz cuadrada vamos a colocar la longitud dividido entre la gravedad, entonces vamos a colocar un fraccionario acá. Entonces, ¿cuál es la longitud del péndulo? 1,5 metros. ¿Cuál es la fuerza de la gravedad en el Ecuador? 9,78 metros sobre segundos al cuadrado. Listo. Entonces, por favor, vamos a hacer en la calculadora 1,5 dividido 9,78. A eso le vamos a sacar raíz cuadrada y después lo vamos a multiplicar por 2 y después lo vamos a multiplicar por 3,14. Entonces, bueno, hagámoslo aquí por pedacitos. 2 por 3,14, ya hemos dicho que era 6,28. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada? Bueno, ¿cuánto es 1,25 dividido 9,78? Por favor. 1,5 dividido 9,78. En 0.15, por ahí. 0,15. Listo, 0,15. Ahora saquemos la raíz cuadrada a 0,15. ¿Cuánto nos dio? Ay, aquí, ¿por qué me explotó esto? 0,38. 0,38. Ahora un segundo, que aquí tengo un pequeño errorcillo. Ahora sí. Listo. 0,5 nos da 0,387, creo que era. Bueno, 0,38. Y multipliquémoslo. Bueno, entonces coloquemos aquí 6,28 multiplicado por 0,38, me dijeron, ¿cierto? 0,38. Listo. ¿Y cuánto da eso? 6,28. 38,7. ¿Cuánto? 38,7 la raíz, entonces digamos 39, para no perder tantos decimales ahí.
¿Y cuánto da 6,28 por 0,39? Dos cuarenta, ¿Dos qué? 2.24. 2,44. Listo. Esto es segundos porque estamos trabajando en tiempo. Listo. Entonces, esta es 2,4. Bueno, manejemos tres decimales. Dígame en tres decimales. 2,40 y qué? 9. 44, 2,49. 9. Ah, 2,449. Listo. 2,449. Listo. Entonces, esta va a ser la gravedad para, perdón, el periodo para ese péndulo si lo trabajamos en el ecuador. Listo. Vamos a darle aquí un poquitico a este. Listo. Ay, ¿cómo es? Listo. Entonces, ahora voy a repetir el ejercicio, pero esta vez usando el valor de la gravedad en el polo. Listo. Entonces, el periodo en el polo. Listo. Entonces, vamos a darle aquí el periodo en el polo. Entonces, periodo en el polo. 2 por 3,14 es lo mismo, lo único que vamos a cambiar acá es la gravedad, que es 9,81. Entonces, por favor, me dicen cuánto da 1,5 dividido 9,81, por favor. Cero coma ciento cincuenta y dos. O sea, de 0,15, lo mismo vaina. Bueno, pongámosle el 2, pues. Raíz cuadrada de 0,152. 0.389. 0,389, listo, 0,389. Y ahora 0,389 por 6,28. 2,44. ¿44 qué? 8. 8. Listo. 2,488. Conclusión. ¿Qué pasa con el periodo del péndulo si cambiamos de ubicación? Está casi Ya no igual, estamos ¿no? en da lo mismo. Prácticamente es la misma, ¿no? Prácticamente nos dio igualito. Entonces, tengamos presente ese pequeño fenómeno. Listo, entonces, miren que en el Ecuador nos dio 2,449 segundos y en el polo, o cualquiera de los dos polos, me da 2,448. Entonces, básicamente, pues da el mismo resultado. Listo. Bueno, vamos a hacer otro. No, aquí para calcular entonces el periodo. Teniendo la fórmula del periodo, pues yo de ahí puedo despejar y obtener cualquiera de las otras fórmulas. Listo, entonces la voy a copiar y me la voy a llevar para el segundo ejercicio. Bueno, hagan este, pues a ver, calcular la longitud de un péndulo si su periodo es de 0,8. Me están pidiendo L. ¿Qué datos me dan? ¿Qué datos me dan? El tiempo. El periodo, no el tiempo, el periodo. El ¿El periodo No, qué? periodo. periodo es de 0,8 y pues Ya sabemos cuánto es la gravedad, cuánto vale G. 9,81. 9,81, listo, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Metros en minúscula, m sobre segundo elevado al cuadrado. Listo, ¿qué más tenemos? No tenemos nada más, ¿o sí? Es pi, pero es Ah, bueno, 3,14. que sí, eso es una constante, ahí no pasa nada, listo. Entonces, tengo la fórmula, por acá la tengo, listo. ¿Cómo hago para despejar? Porque me están pidiendo la longitud. Entonces, digamos que acá me piden L. L igual a... L igual a cuánto. Entonces, es lo que me están pidiendo, L. No sabemos cuánto vale L, listo. Entonces, necesito despejar L de esta fórmula. Entonces, los escucho. ¿Cómo sacamos a L de ahí? Ideas, ideas. Elevándolo al cuadrado.
Listo, entonces vamos a elevar al cuadrado a ambos lados, listo. Entonces voy a escribir por acá una fórmula matemática, a ver si tengo por acá, insertar fórmula. Vamos a despejar a la señora pues de ahí. Entonces vamos a decir t al cuadrado inicialmente, listo. Entonces t elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque necesito eliminar una raíz cuadrada, por eso elevamos al cuadrado, ¿listos? Entonces acá vamos a colocar unos paréntesis y vamos a decir que va a quedar estos paréntesis van a quedar elevados al cuadrado. Elevado al cuadrado. Entonces voy a borrar esto, señores. Acá voy a meter los paréntesis. Listo. Entonces, paréntesis. Dentro de los paréntesis, ¿quién va a ir? Va a ir 2 multiplicado por pi. Entonces, 2pi. Y eso va a ir multiplicado por la raíz cuadrada de. La raíz cuadrada de una fracción. Entonces, la fracción va a ser L sobre la gravedad. Entonces, primero vamos a despejar y ahora reemplazamos. Todo esto va a ir elevado al cuadrado. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Lo escucho. ¿Qué El hacemos? 2 también se queda adentro. Sí, claro, el cuadrado, elevo al cuadrado en ambos lados. ¿Ves? Elevé al cuadrado en ambos lados. Entonces, Pero no se supondría que nada más sería la raíz. O también no, es toda la... no, porque tengo que afectar, ojo que si la hago así, cometo un error gravísimo. Ese me afecta todo lo que está al otro lado, y al otro lado está 2pi. ¿Listo? Entonces, simplemente, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, saquemos al cuadrado, va a ser, ¿cuánto es 2 al cuadrado? De una vez hagámoslo. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. 4. Y aquí me va a quedar pi elevado al cuadrado. Entonces simplemente vamos a decir que pi va a estar elevado al cuadrado. Entonces pi, bueno, voy a copiarme esta de acá. X, pi elevado al cuadrado. Listo, ahí ya saqué eso. Y la raíz se va a cancelar. ¿Por qué? Porque raíz cuadrada con elevado al cuadrado se muere. Listo, entonces vamos a quitar esto y simplemente vamos a colocar acá un paréntesis. Vamos a pegar acá L por G, listo, L sobre G, listo. Bueno, entonces tengo L dividido, bueno, yo lo cuadro de otra manera para que vea más bonito. Entonces coloquemos acá los paréntesis, y ahora sí, coloquemos aquí L sobre G. Listo, entonces acá tengo ya, eliminé la raíz. Ahora simplemente tengo que despejar longitud. Recordemos que lo que está dividiendo pasa al otro lado ¿a qué? Lo que está dividiendo pasa al otro lado ¿a? Multiplicar. Y lo que está multiplicando pasa al otro lado ¿a? Dividir. Entonces, en el lado de la izquierda, vamos a, bueno, digamos, veámonos pues todo esto de una vez. Entonces, ¿cómo va a quedar acá la vuelta? Muy fácil, vamos a pegar acá. Entonces, acá la G está dividiendo, la va a pasar acá al otro lado a multiplicar. Entonces va a quedar G multiplicado por T al cuadrado, ¿listo? Entonces, eso es lo que me va a quedar acá. Y esto va a quedar dividido entre, entonces voy a colocar acá primero una fracción, ¿listo? Entonces acá me va a quedar, en el numerador me queda G, que es la gravedad, multiplicado por el periodo al cuadrado. Entonces de aquí ya volaría la G. Y al otro lado está 4 por pi al cuadrado. Entonces me lo voy a llevar de aquí y lo voy a pasar al otro lado a dividir. ¿Listo? Entonces aquí simplemente voy a desaparecer esta vaina que ya no necesito. Ya sabemos que me quedó simplemente la L. ¿Listo? Entonces L es igual a G que multiplica al periodo al cuadrado sobre 4 pi al cuadrado. ¿Ves? Teniendo eso, pues ahora sí reemplazamos los valores. ¿Cuánto vale la gravedad? 9,81. Listo, entonces 9,81 multiplicado por el periodo al cuadrado. ¿Cuánto vale el periodo? Periodos son 0,8 segundos. 0,8, listo. Y eso va a estar elevado al cuadrado, listo. Y abajo vamos a tener 4 que multiplica a pi, pero ¿cuánto vale pi? 3,14. Entonces vamos a colocar aquí simplemente 3,14 elevados al cuadrado. Listo. Por favor, en la calculadora me dicen cuánto da lo de arriba y me dicen cuánto da lo de abajo. Pasarlo aquí por pedacitos. Entonces, 0,8 elevado al cuadrado multiplicado por 9,81.
¿Cuánto dio? La primera da 6.27. 6,278, 6,28, pongámosle ahí. Y abajo, 3,14 elevado al cuadrado, multiplicado por 4. 25.12. Listo, 25 punto... ¿Seguro? Vuelvo a hacer. Tengo una duda ahí. Ah, no, pero no, 3,14 al cuadrado multiplicado por 4. A mí me da No, 39,4. 39 qué? 4. 39,48. Aproximémoslo a 44. 39,44. Listo. Y ahora dividan 6,28 entre 39,44. Y eso nos dio 0,1592. 15 qué? O sea, 0,16, exacto, para manejar dos decimales, 0,16, listo. Entonces ahora sí, vamos a decir entonces que L es igual, por consiguiente, entonces L es igual a 0,16, ¿qué? L es ¿qué? La longitud del péndulo. 0,16, ¿qué? Metros. 0,16, ¿qué? Metros, exactamente. 0,16 metros. 10. Entonces, 16 esa sería la centímetros. longitud, o 16 centímetros, exactamente. Entonces, esa sería la longitud de ese péndulo, teniendo en cuenta que su periodo es de 0,8 segundos y tomando la gravedad como 9,81. Entonces, la longitud es de 16 centímetros o de simplemente 0,16 metros, según como lo queramos representar. Bueno. En esa fórmula no se determina el grado, ¿cierto? Al cual fue movido el péndulo. No, aquí no interfiere eso. Como es tan pequeño, solamente 10 grados, no, en esa fórmula no aparece o no, se desprecia la amplitud de apertura de el péndulo. Entonces recuerden, máximo 10 grados. Me voy para, bueno, acá hay uno más, hallar el valor de la gravedad en un lugar donde el péndulo, bueno, listo, entonces lo mismo, pero despejando gravedad. Entonces voy a volver a copiar la fórmula para que la tengan acá, y me dicen en este caso que nos dan la longitud, es datos conocidos. ¿Qué nos dan la longitud? ¿Cuánto mide el péndulo? ¿150 1.5 metros. Exacto, 1.1,5 metros. Lo pasamos a metros, dividimos entre 100. Y nos dice que el péndulo realiza 100 oscilaciones en 246 segundos. 100 oscilaciones en 246 segundos. ¿Cómo calculo el periodo? Pregunta. ¿Cómo calculo el periodo? Número de oscilaciones sobre el tiempo en que las ejecuta. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿cuántas oscilaciones realizó? ¿Cuántas oscilaciones? Yo ya lo digo. 100 oscilaciones. ¿En cuánto tiempo? En 246 segundos. Por lo tanto, ¿cuánto da el periodo? 0.40. 0,40. Listo, 0,4 segundos. Listo, tengo longitud, tengo periodo. Me piden calcular la gravedad en ese sitio, no sabemos en dónde es. Entonces, vamos a despejar de esa fórmula que tenemos allá la gravedad. Entonces me voy a devolver al ejercicio anterior y me voy a copiar acá unos pequeños pasos de lo que tengo acá, porque básicamente me va a tocar hacer lo mismo, solo que esta vez con otra variable. Entonces, vamos a pegar las fórmulas por acá y entonces, inicialmente arranco, pues lo mismo, elevo al cuadrado a ambos lados, elimino la raíz y elevo al cuadrado el 2pi, que me queda 4pi cuadrado. Ya me queda este despejado. Ahora lo que tenía que despejar, entonces esto es lo que voy a volar, era la gravedad. Entonces,
De este lado me va a quedar listo. Entonces, de esta fórmula que tengo acá, puedo despejar simplemente la gravedad, diciendo que si L es igual a G por T al cuadrado y todo eso dividido 4pi cuadrado, entonces me voy a llevar, antes de reemplazar, voy a despejar la G. Entonces me voy a llevar esta señora para el otro lado. Bueno, voy a dejarlo acá. Perdón. Voy a borrar este pedazo de acá. Listo. Voy a despejar G. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que G, en este caso, de este lado de acá, va a ser igual a, entonces, este 4pi va a pasar al otro lado a multiplicar y este t al cuadrado va a quedar en el denominador. Entonces, acá vamos a poner t cuadrado, t mayúscula al cuadrado, y el 4pi va a pasar al otro lado y acá vamos a tener L, en vez de E vamos a tener la L, y acá vamos a tener a 4pi. Entonces, en vez de t vamos a tener el símbolo de pi y al cuadrado. Listo. Entonces, simplemente despejando. Entonces, si yo paso este 4pi cuadrado al otro lado, me queda 4pi cuadrado por L. Es lo que tengo acá. Bueno, colocamos acá la L al final, para que no nos vayamos a confundir por L. Y este periodo al cuadrado lo paso al otro lado a dividir, entonces queda acá dividiendo. Entonces, de ahí despejé G. Vamos a reemplazar. Entonces, esto va a ser igual a ¿quién? Entonces, la gravedad va a ser igual a ¿quién? A 4 por pi. Entonces, coloquemos acá un fraccionario. 4 por pi al cuadrado. Entonces, 4 multiplicado por pi al cuadrado. ¿Cuánto es que es 3,14 al cuadrado? 3,14 al cuadrado, ¿cuánto me da? ¿9 o 10? ¿Cuánto da eso? 9,85. 9,85, listo. Multiplicado por la longitud. La longitud en este caso es de 1.5, 1,5. Listo. Y todo eso va a ir dividido entre el periodo al cuadrado. Entonces vamos a colocar acá un cuadrado. ¿De cuánto es que el periodo? Ya lo tenemos allá, de 0,4. Entonces, 0,40 elevado al cuadrado. Entonces, 0,40 elevado al cuadrado. Listo. Entonces vamos a... ¿Cuánto da la multiplicación de arriba? 59.1. 59,1. ¿Y cuánto da 0,40 elevado al cuadrado? ¿0,40 elevado al cuadrado? ¿Cuánto les dio? 0,16. 0,16. Listo. Finalmente, ¿cuánto da 59,1 dividido 0,16? $369,300. No me quedó bueno. No lo escuché. 369,37. Listo. Eso va a ser la gravedad. ¿Seguros? ¿Alguien más la hizo o no? ¿Dejaron morir a Guata solo? Por favor, verifiquen el resultado. Yo también me da así. Listo. 369,37. ¿Cuáles son las unidades de la gravedad? ¿Metros sobre qué? Sobre segundo cuadrado. Sobre segundo cuadrado, exactamente. Entonces, metros Segundo sobre cuadrado. segundo cuadrado, listo. Entonces, esa va a ser la gravedad allá en ese sitio. ¿Dónde? No sabemos, no tenemos ni idea. Pero es 30 veces, 30 y pico veces más grande que en la Tierra. Y listo. Entonces, pues ahí los ejercicios serían así. Ahí ya tenemos las fórmulas para la gravedad, para la longitud y para el periodo. Entonces, ahí ya tendríamos todas las fórmulas. Listo. Vamos a mirar. Uy, ya son las 8, Dios mío, bendito. No me alcanza el tiempo para nada. Vamos a ver, les voy a explicar el laboratorio. Yo sé que no vamos a alcanzar a hacerlo, pero entonces, para que ustedes lo hagan durante la semana. Listo. Ahí yo les había puesto una tareita, pero pues ya vi que va a quedar casi todo el laboratorio para hacer durante la semana.
Entonces, vamos a hablar del laboratorio. Entonces, les voy a explicar aquí, voy a pasar la pantalla completa para que lo veamos mejor y ya les comparto nuevamente la pantalla entonces. Entonces, vámonos para presentación en pantalla completa. Entonces, el laboratorio es de péndulo. Nos dice aquí, usar el simulador PET, vamos a trabajar con el PET para determinar cómo influye la masa que oscila en el periodo del péndulo. Entonces, la masa que está bailando allá, amarrada a esa piola, cómo influye en el periodo del péndulo. Eso es lo que vamos a tratar de descubrir en este laboratorio. Entonces nos dice, el experimento vamos a utilizar amplitudes angulares de 10 grados, hasta 10. Ya los muestro en la simulación. Y no vamos a cambiar la variación o la longitud del hilo. Vamos a trabajar con 50 centímetros, 0,5 metros. La masa a utilizar es en el primer ejercicio, de 0,5 kilogramos. Entonces, tenemos la amplitud de 10 grados, la longitud del hilo de 0,5 metros y la masa va a ser de 0,5 kilogramos. ¿De qué se trata entonces el primer paso? Vamos a medir el tiempo. Recordemos que en el simulador tenemos un cronómetro en el que el tiempo que se tarda el péndulo en hacer 10 oscilaciones. Y con eso vamos a determinar el periodo de oscilación. Entonces, simplemente tomamos el tiempo que nos da y lo dividimos entre 10. Al hacer eso, lo que estamos haciendo ahorita, allí, es el tiempo que nos dio dividido entre 10, que son las oscilaciones, entonces nos va a decir cuánto se demora haciendo una sola oscilación. Entonces, con eso tomamos entonces el periodo. Como muchas veces nos demoramos disparando el cronómetro tanto para arrancar como para terminar, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio igual, vamos a hacerlo 3 veces. Entonces, calculamos, hacemos 3 veces exactamente lo mismo. Ponemos el péndulo a girar y contamos el tiempo, determinamos el tiempo para 10 oscilaciones. Lo dividimos entre 10 y sacamos entonces el periodo de oscilación. Entonces lo hacemos 3 veces y después sacamos ese periodo promedio. Sumo los 3 que obtuve y lo divido entre 3. Con eso sacamos un periodo promedio. Eso para minimizar el error. Entonces me voy a pasar al Google Meet, a la plataforma, al PET. Entonces, les voy a compartir el PET para que miremos aquí rápidamente la configuración. Vamos a compartir aquí una ventanita de acá. Listo. Entonces, me confirman por favor si ven acá el PET. ¿Qué pasó por acá? Me chilló algo. No se puede compartir pantalla. Vamos a ver qué pasó por acá. Vamos a reintentar a ver si ahora sí nos deja. Nuevamente. Ahora sí. Por favor, me confirman si ven el PET en pantalla. Sí. Listo, recuerden, ingresamos a Google, colocamos PET simuladores y nos metemos en la parte de física. Vamos a buscar el laboratorio de péndulo, así se llama, laboratorio de péndulo. Entonces, ingresamos por acá por introducción. Listo. Voy a activar acá abajo el cronómetro para poder ver el reloj. Listo. Vamos a configurar como nos dice allá la guía. Nos dice que vamos a trabajar la longitud de la cuerda a 50 centímetros o 0,5 metros. Listo, este de acá. La masa era de 0,5 kilogramos, entonces voy a bajarle acá a 0,5 kilogramos. Vamos a dejarla, estamos en la Tierra, vamos a trabajar gravedad aquí en la Tierra y vamos a despreciar la fricción, listo, por ser un péndulo ideal, un péndulo simple. Entonces, 0,5 kilogramos, 0,5 metros. Nos dice que el ángulo de inclinación va a ser de 10 grados. Entonces, cuando usted abre aquí, miren que la de arriba, miren arriba, ahí me marcó 10 grados exactamente. Menos 10 grados. Si lo hacen para el otro lado, para la derecha, pues le marca 10 grados. Y listo. Cualquiera de los dos da lo mismo. Entonces, digamos que voy a soltarlo. Ahí, como está sin fricción, el péndulo se va a quedar bailando ahí infinitamente. Entonces, ¿qué decía el ejercicio? Vamos a contar 10 oscilaciones. Vamos a medir el tiempo que se demora en hacer 10 oscilaciones. Entonces, 10 veces ir y volver. Listo. Entonces, yo activo acá cuando le dé play. Entonces, digamos que voy a arrancar desde la izquierda. Entonces, ahí. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
y 10. Ahí paré, listo. Entonces acá me dio en el reloj que se demoró 14,29 segundos haciendo 10 veces el ir y venir. Lo divido entre 10 y obtengo entonces el periodo de una sola oscilación. ¿Por qué 10 veces? ¿O por qué no una sola vez? Porque es que mientras que le doy play y lo detengo, ya ha pasado el tiempo y entonces ahí meto más errores. Entonces aquí lo repito 3 veces, ese mismo ejercicio. Entonces para regresar el reloj, pues nada, le doy acá en regresar y otra vez vuelvo y hago lo mismo. Con los 3 periodos obtenidos, saco un promedio y listo. De ahí saco el promedio con esas condiciones dadas. ¿Listo? Entonces me voy a salir nuevamente de acá. Voy a regresar nuevamente a la guía. La segunda parte de la guía me dice lo siguiente. Entonces, ya hicimos la primera parte. Listo. Entonces ya calculamos el promedio bajo esas condiciones. Vamos al segundo paso. Ahora me dicen, vamos a cambiar la masa del péndulo. Ya no va a ser de 0,5 kilogramos, sino de 1 kilogramo. Y vamos a hacer lo mismo, sin cambiar el ángulo y sin cambiar la longitud de la piola. Sigue siendo 10 grados de amplitud en el ángulo y la longitud de la cuerda va a ser 0,5 metros. Y repetimos el mismo procedimiento. Entonces volvemos y hacemos, contamos 10, sacamos el tiempo, lo dividimos entre 10 para obtener el periodo de una sola oscilación, lo repito 3 veces y saco un promedio de periodo. Eso para minimizar el error en el cálculo, ¿listo? Entonces lo hago bajo una masa de 1 kilogramo. Luego, en el paso 3, repito lo mismo, pero esta vez con una masa de 1,5 kilogramos. Entonces vamos variando a la escala del peso, simplemente. Lo demás sigue siendo lo mismo, la gravedad en la Tierra, la longitud de 0,5 y el ángulo de apertura del péndulo de 10 grados. Y repetimos lo mismo. Y llenamos entonces esta tablita, hago el primer ejercicio de 10 oscilaciones, saco el promedio, saco el periodo, lo repito nuevamente, saco el segundo periodo, lo repito nuevamente, saco el tercer periodo y después sumo y divido entre 3 para sacar un periodo promedio. Con esos 3 escenarios, entonces llenamos este cuadrito. Entonces, para la masa de 0,5 kilogramos, ¿cuánto fue el periodo promedio? Para la masa de 1 kilogramo, ¿cuánto fue el periodo promedio? Para la masa de 1,5 kilogramos, ¿cuánto fue el periodo promedio? Aquí son los promedios, ¿no? El final de la tablita donde están los 3. Listo. Teniendo eso, vamos a calcularlo ahora teóricamente. Acá fue experimentalmente. Lo calculamos teóricamente con la fórmula que estábamos viendo ahorita. Entonces, la longitud ya sabemos que es de 0,5 metros. Y la gravedad vamos a tomarla como 9,81. Entonces, calculamos el valor del periodo teórico ya. Acá usando la fórmula matemática. Y por último, en esta primera parte del laboratorio, entonces vamos a analizar los resultados. Usted compara los resultados que obtuvo para cada una de las masas, los va a comparar, a ver qué pasó ahí, y lo compara con el resultado teórico, a ver qué pasó ahí. Y por acá responde esas preguntas. ¿Encontró alguna variación significativa? ¿Qué podemos concluir acerca de la dependencia del periodo del péndulo con respecto a su masa? Entonces, esa es la práctica del laboratorio, simplemente vamos a hacerlo simulado. Normalmente lo hago pues cuando estamos en el salón, ustedes llevan sus bolitas, llevan su hilito, llevan su cronómetro, llevan su transportador para poder abrir ahí los 10 grados, pues aquí nos toca hacerlo con el simulador. Y les iba a quedar de tarea repetir el laboratorio, pero esta vez trabajando una masa fija de 1 kilogramo y variando la longitud de la cuerda, inicialmente con 0,5, ya la teníamos, esa la pueden tomar de los datos que tienen allá en el segundo punto, que era eso, 1 kilogramo y la longitud de 0,5, y hacerlo para una longitud, ya dejando la masa fija de 1 kilogramo, variar la longitud a 0,75 metros y después a 1 metro, y determinar el periodo en esos 3 casos. Entonces, esa iba a ser la tarea, pero pues en vista de la hora que es y todo, es que no tiene. Cuando uno está entretenido, el tiempo vuela, entonces no nos damos cuenta. Entonces, pues les va a quedar prácticamente todo el laboratorio para que lo trabajemos. Entonces, les voy a dejar el laboratorio para que lo simulen esta semana. La próxima semana arrancamos mirando los resultados, los escucho de las conclusiones.
quiero que piensen un poquitico, que analicen un poquitico la situación. ¿Qué pasa si cambiamos la masa? ¿Qué pasa si cambiamos la longitud? ¿En qué se afecta el comportamiento del péndulo? ¿En qué se afecta? Entonces, Profe, entonces, dígame, Anderson. dos cositas. ¿Esto dónde lo deja? Ya, eso está montado en plataforma, ya los comparto para que lo vean. Ya, Está montado en la plataforma. Y el PET simplemente lo van a, pues, desde el simulador, no necesitan descargarlo e instalarlo, ya ustedes verán. Entonces, les y voy a otra cosa compartir. de las exposiciones, entonces. La otra, esto lo hacen esta semana. La próxima semana arrancamos con las conclusiones del laboratorio. Lo escucho ustedes a ver cómo les fue. Y la otra semana, pues arranco, bueno, ya voy a terminar aquí con la introducción a ondas para que la próxima clase dedicamos una media horita al trabajo de ondas y luego empecemos con la exposición. Entonces yo creo que por ahí por ahí uno o dos alcanzarán a exponer la próxima semana, según como tengo ya como vamos de tiempo, por ahí uno o dos, no creo que más de dos alcancen a exponer. Entonces aquí les estoy mostrando la plataforma. El material de apoyo para la clase de hoy, que era de ondas, está acá en este primer enlace. La presentación que les estoy mostrando ahí es este que dice apoyo a tutoría número 2. Entonces de ahí se la descargan, ahí está el laboratorio, sobre la última parte. Y también está lo que les voy a mostrar ahorita de ondas, entonces para que lo tengan en cuenta. Listo, entonces de ahí van a acá en este que dice apoyo a tutoría número 2, ahí está el laboratorio para que lo hagan esta semana. Entonces, nuevamente les reitero, acá en el simulador, simplemente ustedes van a hacer lo siguiente. Acá pues no tienen que complicarse con lo de la colgada del péndulo, con lo de la amarrada, con lo de tomarle el ángulo y todo eso. Normalmente todo eso es un gallo allá en la realidad, ¿no? Acá con lo virtual pues nos ayuda mucho. Entonces, aquí lo estoy haciendo con una masa de 0,5 kilogramos. Una longitud de 0,5 metros. Entonces, recuerden, la primera parte es ir variando la masa. Entonces, después repetir el ejercicio para 1 kilo. Volver a hacer lo mismo. Entonces, lo único que tengo que hacer es subir la masa acá. Lo demás queda igual. 50 centímetros, la amplitud sigue siendo de 10 grados y la gravedad sigue siendo la de la Tierra y sin fricción. Y después, al final, 1,5 kilogramos y repetir el ejercicio. Y después, modificar la longitud de la cuerda, el peso siempre va a ser de 1 kilo y primero hacerlo con unos 50 centímetros, ya saben cómo va ahí, luego hacerlo con 75 centímetros, entonces acá vamos variando a 75 centímetros, entonces nuevamente la amplitud son 10 y ya no voy a variar la masa y después hacerlo con una longitud de hilo de 1 metro, entonces nuevamente ¿qué va a pasar ahí? Entonces cada vez que reconfigure, por favor, entonces volvemos a iniciar. Entonces, paramos acá, detenemos y reiniciamos. Cada vez que haga una configuración nueva para que el valor del ángulo sea el mismo y las variables sean las mismas. Entonces aquí abro 10 grados y nuevamente simulo y nuevamente hago lo mismo. Entonces toman los datos y llenan la tablita. Para que hagamos esta práctica de laboratorio. Como les digo, la próxima semana, entonces, miramos qué conclusiones tenemos de esa práctica de laboratorio. Una, si variamos la masa, otra, si variamos la longitud, de qué forma influye en el periodo del péndulo. ¿Listo? Y por último, para terminar, porque ya me acabó la clase del día de hoy y no me di cuenta, entonces, por favor, vayan a ver aquí, me confirman si están viendo la presentación. Lo de ahora siempre es, ¿Cómo, Guata? en todos los casos siempre es contando 10 oscilaciones, Sí, ¿cierto? contando 10 y lo repetimos 3 Entonces, veces para sacar, sí, para sacar el periodo promedio, lo hacemos 3 veces. Eso para minimizar errores. Tengan en cuenta, Listo. muchachos, que por ser seres humanos, entonces nuestro tiempo de reacción, mientras que yo veo la pantalla y hundo el botón de inicio del reloj, bueno, todo eso se generan un poco de errores. Entonces, tratamos de minimizarlos ahí. Listo, por acá el tema con el que arrancamos la próxima semana, simplemente vamos a hacer la introducción. La próxima semana, como les digo, dedicamos una media horita y luego escuchamos las presentaciones de ustedes. Entonces nos dice por acá que una onda es una perturbación. Eso lo habíamos visto por allá en la prueba inicial. Es una perturbación que avanza o que se propaga en un medio material o incluso en el vacío. Entonces, aquellas perturbaciones que necesitan de un medio material para viajar, entonces se llaman ondas mecánicas. Y aquellas
perturbaciones que no necesitan de un medio mecánico, sino que pueden viajar en el vacío, se llaman ondas electromagnéticas. Entonces, por ejemplo, una onda mecánica, el sonido, necesita de un medio material para poder viajar. Un ejemplo de una onda electromagnética que se puede propagar en el vacío, entonces hablábamos de la luz, por ejemplo. Entonces, la luz se puede propagar en el vacío. Nos dice por acá que una vibración puede definir las características necesarias y suficientes que caracterizan un fenómeno como una onda. Entonces, a partir de una sola vibración, de analizar una sola vibración, el comportamiento que tiene una sola vibración, tenemos las características básicas y necesarias para estudiar el fenómeno de esa onda. Ya se los muestro en un dibujito para que me comprendan lo que dice este pedacito de acá, este segundo párrafo. Y finalmente acá dentro de la carreta nos dice que la teoría de ondas se conforma como una rama característica de la física. Hay una parte específica de la física que se encarga de estudiar las ondas. Se llama teoría de ondas. Se ocupa de las propiedades de los fenómenos ondulatorios independientemente de cuál sea su origen físico. ¿Cuál es el comportamiento de las ondas? Entonces, el estudio de las propiedades de esos comportamientos se enmarca dentro de una parte de la física que se llama teoría de ondas. Entonces, lo que les decía al principio, la física es una ciencia muy amplia, se encarga de estudiar los fenómenos naturales y pues fenómenos naturales tenemos una gran cantidad. Entonces hay unas ramas o unas especificidades, por decirlo así, una de ellas se llama teoría de ondas y es la que se encarga de estudiar los fenómenos ondulatorios. Una sola vibración, lo que me decía ya, una sola vibración me ofrece o me entrega los elementos básicos y necesarios para estudiar el comportamiento de la onda. Entonces, aquí tenemos los elementos que conforman o que encontramos en una onda. Entonces, tenemos varios elementos básicos. Primero, cresta. Entonces, la distancia que hay desde el punto de equilibrio hasta su máxima expresión o su máxima elongación. Se llama cresta cuando es para arriba. Cuando es positiva. Si vamos para abajo, se llama un valle. La amplitud del valle es igual a la amplitud de la cresta. La amplitud es la distancia que hay del punto de equilibrio a una cresta o de la distancia que hay del punto de equilibrio a un valle. Porque eso es proporcional. Esta amplitud de acá es proporcional a esta otra señora de acá. Si es hacia abajo, se llama valle. Si es hacia arriba, se llama cresta en una onda. La distancia que hay del punto o línea de equilibrio a la cresta o al valle se llama amplitud, que es lo que hemos estado trabajando ahorita, la A mayúscula. Tenemos que la línea horizontal es el tiempo y el tiempo que tarda en hacer una vibración, o sea, de todo un ciclo completo, en subir y volver a bajar y llegar otra vez acá, se denomina el periodo. Ese es el tiempo que tarda la onda en hacer una oscilación completita. Y de esa misma podemos determinar cuál es su longitud de onda, determinado por una letra que se llama lambda. Una letra griega que se llama lambda me determina la longitud de la onda. ¿Es la distancia o es lo que mide esta onda acá? Es lo que mide esto que está en rojo, como si yo la cogiera y la abriera. Entonces, ¿cuánto me mide eso? A eso se le llama longitud de onda. El tiempo que demora en hacer una oscilación completa se llama periodo. La amplitud A es la distancia que hay de la línea de equilibrio a una cresta o a un valle. Se llama cresta a la máxima amplitud hacia arriba en el positivo y se llama valle a la máxima amplitud hacia abajo en el negativo. Como les digo, es la misma distancia. Y se llama elongación en un determinado instante del tiempo a la distancia que hay del punto de equilibrio con respecto a la posición de la onda. Entonces, la máxima elongación en el sentido negativo se llama valle, la máxima elongación en el sentido positivo se llama cresta y vale A. Pero en cualquier momento del tiempo yo puedo tomar la distancia que hay entre el punto de equilibrio, línea de equilibrio y la onda, y a eso se la vamos a llamar elongación. Elementos básicos dentro de una onda. Acá nos dicen que a partir de este instante del tiempo,
La longitud de onda, bueno, la onda se sigue repitiendo, va a empezar a repetirse, va a empezar a repetirse, va a seguir el mismo comportamiento. Esta onda representa una función sinusoidal. Recordemos que la función seno en el origen vale 0, o arranca por acá o pasa por acá por el 0. Y la función coseno, la diferencia, pues la onda es la misma, solo que va a estar corrida o desfasada a 90 grados, porque cuando vale 0, la función coseno vale 1. Entonces, la cresta va a estar por acá. Entonces, se va a correr 90 grados para acá. Simplemente es eso. Pero la forma de la onda es la misma. Esta es la función seno. Esta forma de onda representa una función sinusoidal. Por acá nos dicen que la velocidad de propagación de esa onda está dada por la relación que existe o el cociente que existe entre su longitud de onda y su periodo. A eso se llama la velocidad de propagación. Son elementos básicos dentro del estudio de las ondas. Recordemos que la ciencia o la parte de la física que se encarga de estudiar todos estos elementos se llama teoría de ondas. Esto es básico y fundamental para entender el comportamiento de muchos sistemas, de muchas cosas que tienen que ver con su formación. Ejemplo, simplemente un ejemplo. Transmisión de señales. Resulta que toda transmisión de datos involucra ondas. Normalmente son ondas de tipo electromagnético. Y en el análisis de eso, lo que pasa es que para nosotros ya es transparente. Nosotros simplemente vamos a decirle transmitir y listo. Eso se va por ahí por el cable, o se va por el inalámbrico, o se va por el Wi-Fi, y listo, para nosotros es transparente. Pero para haber desarrollado toda esa tecnología, se tuvo que haber hecho el análisis del comportamiento de todo este tipo de elementos en las ondas. Por eso la transmisión por cable coaxial es diferente a la transmisión por fibra óptica, es diferente a la transmisión por microondas, porque las características de esos medios son distintas. Por eso se hace necesario el análisis, el estudio de todo esto. Como les digo, pues para nosotros ya es transparente, pero como ustedes son ingenieros, tienen que tener el concepto, la noción de qué pasa, porque no es lo mismo transmitir por un cable coaxial, un cable de cobre, que transmitir por una fibra óptica. ¿Por qué? Porque es que, lo que pasa es que por la fibra óptica viaja luz, y las características de la luz, según la teoría de ondas, son muy diferentes a las características de la electricidad que viaja por un cable coaxial, por un cable de cobre. Son muy diferentes. Las propiedades de la onda cambian y se ven influenciadas o comprometidas por fenómenos diferentes. Entonces, usted como ingeniero tiene que comprender eso. Por eso no es simplemente decir, no, es que la fibra es rápida y es más eficiente porque hay menos pérdida de datos. Eso tiene un fenómeno o tiene una explicación física que es parte de acá. Entonces, ustedes deben empezar a dimensionar ese tipo de cosas. Entonces, no, es que porque la fibra óptica es más cara, entonces por eso es mejor. No, es mejor por sus características físicas, por eso es mejor la fibra óptica. Es más costosa porque la construcción de una fibra óptica no es lo mismo que la construcción de un cable coaxial. Entonces, simplemente es por eso el costo. ¿Qué pasa? Pues que hemos ido trabajando en materiales para encontrar los mejores o los más eficientes a la hora de transmitir. Si ustedes se devuelven un poquitico en la historia, en la transmisión de datos, pues inicialmente transmitimos por un par trenzado, que era el de la línea telefónica convencional, la de antes. Y las características de ese medio eran muy diferentes a las de hoy en día, porque hoy en día ya nadie transmite por ahí. Las pérdidas eran brutales. Eso estaba diseñado para transmitir voz humana, a unas frecuencias. La voz humana se maneja en un rango de frecuencias. ¿Qué pasa? Cuando ya le metimos datos a una frecuencia mucho más alta de transmisión, el medio ya empezó a presentar ciertos problemas. Entonces tuvimos que cambiar. Y entonces nos fuimos al cable coaxial o nos fuimos al par, ya al cable UTP, donde utilizamos varios pares y con ciertas características en el alambre para eliminar el ruido y otros fenómenos que se presentan. Pero pues ya luego se manejaban volúmenes de transmisión de datos a mayor frecuencia y mayor cantidad, entonces ya se empezaba a quedar corto ese tipo de medio o ese tipo de canal. Entonces ahí vamos desarrollando diferentes tecnologías. Ojo, todo eso tiene una explicación científica, una explicación física. Entonces,
Por eso no es lo mismo transmitir por fibra óptica que por microondas. La fibra óptica tiene ciertas propiedades, las microondas tienen otras propiedades diferentes. ¿Quién me determina eso o quién se encarga de estudiar esos fenómenos? La física. ¿Y cuál de las ramas de la física? Teoría de ondas. Entonces, ojo con la importancia de todo esto, muchachos. No es simplemente porque sí, porque, ay, ¿para qué vemos eso? Esa vaina tan rara, yo no estoy estudiando física, nada. Usted tiene como ingeniero, como profesional, tener una base científica, una base teórica sólida del conocimiento que usted aplica, porque usted en la práctica aplica esto. Usted no se va a poner a hacer el desglose de la onda y que la amplitud y que no sé qué, pero usted tiene que tenerlo muy en cuenta. Eso es lo que hace una diferencia grandísima entre un técnico y un profesional, o entre un tecnólogo y un profesional y un ingeniero. Porque el técnico sabe instalar y ya, pero él no comprende la naturaleza de lo que pasa por allá adentro. El tecnólogo de pronto encuentra una pequeña relación entre, bueno, una fórmula matemática, ya sabe que las ondas que viajan por allá se describen por la función seno y no sé qué más. Pero el profesional tiene que tener en cuenta las características del medio por el cual va a transmitir y qué fenómenos se presentan, por qué se presenta el ruido, cuáles son las perturbaciones más comunes en cada uno de los medios. Y eso se lo debemos a la física. Entonces, por eso el estudio de todo este tipo de situaciones, muchachos. Es básico y es fundamental tener la idea general. No es que ustedes se van a volver expertos en ondas, no, pero que ustedes entiendan la naturaleza de esas señales que se transmiten en una conexión, no sé, a través de diferentes medios. Entonces, por eso es. La próxima semana, entonces, hablamos un poquitico más de elementos de onda, porque ya me fueron hasta las 8:30, no les di descanso. Hablamos más del fenómeno de ondas, de las propiedades de las ondas, y le damos pie, bueno, primero hablamos de las conclusiones que ustedes van a obtener en la práctica del laboratorio. Segundo, hablamos de ondas un poquitico más, miramos unas cuantas formulitas que tenemos por ahí, y luego abrimos el espacio para que empiecen a compartir entonces fenómenos de onda, que son las propiedades que ustedes asignaron o seleccionaron la semana pasada. Ténganlas, todos 5 ténganlas preparados, a cualquiera, vamos a hacer aquí un sorteo al azar. Entonces, ténganlos todos preparadas la presentación. Cualquiera de los 5 alcanzará, creo que alcanzaremos para ahí con 2, creo. Entonces, ténganlas listas para que cualquiera que se gane la rifa, entonces nos presente su trabajo. Y no siendo más, y siendo las 8:30 y abusando de su confianza, de su tiempo, pues entonces voy a finalizar la clase del día de hoy. Por favor, realizan el laboratorio. Cualquier duda me escriben de una, no hay ningún inconveniente, me preguntan de una. Ya les comparto el enlace del laboratorio, el simulador en el grupo para que de una vez lo tengan allá, no tengan ningún inconveniente con el laboratorio del PEN. Preguntas, dudas, inquietudes, recomendaciones, sugerencias. Todo claro. No, profe, todo Listo, claro, todo muy muchachos. bien. Espero que entretengan un rato esta semana con el simulador, que preparen una buena presentación para la próxima semana y la próxima semana seguimos hablando de ondas. No se le olvide el porqué o la razón de esto, muchachos. Es fundamental, es básico que usted como profesional comprenda eso. Porque muchas veces en nuestra formación, pero yo para qué veo, yo pero para qué veo, pero para qué. Nada, esto es básico y es fundamental para un ingeniero. Y para ustedes en el trabajo con señales es básico y es fundamental comprender estos conceptos básicos de ondas. Listo, muchachos, feliz noche, que descansen, que tengan una feliz noche. Nos vemos la próxima. Hasta luego.